Me escuchan bien y ven la pantalla, ¿verdad? ¿Aló? Sí, doctora, sí se puede ver la pantalla. Muy bien, vamos a empezar entonces. El día de hoy, quien habla es cardióloga. Trabajo en el Hospital María Auxiliadora, también en otras instituciones privadas. Sí. Hola, ¿alguien quiere participar? ¿Aló? Bien, vamos a continuar. Entonces, el tema hoy día asignado es hipertensión arterial. Avanzó la diapo, ¿verdad? Sí, Hola. doctora. Sí, doctora. Ok, estamos bien entonces. Para ver hipertensión arterial, vamos a hacer algunas consideraciones generales. Debemos decir que es una de las cardiovasculares con mayor prevalencia a nivel mundial y tienen un impacto, pero un impacto negativo sobre las enfermedades y sobre la mortalidad de estas enfermedades cardiovasculares. Si bien es cierto, a veces se torna como un marcador o como un factor de riesgo para las enfermedades cardiovasculares que ponen en riesgo la vida del paciente, es por ello va con bastante importancia en, en tocar estos puntos, porque no solamente ustedes lo van a desarrollar ahora, sino que también van a ser futuros de la medicina de repente como estudiantes ahora y profesionales que lo van en cualquier campo que como médico internista, cardiólogos de familia, médicos clínicos, ¿por qué no? También los quirúrgicos van a tener un paciente que está ingresando para operarse con presión alta. Entonces es una mortalidad, es una prevalencia bastante de estos pacientes, de esta enfermedad, por lo que es bastante importante tocarlo. Y ya y en esa importancia que se tiene, sin embargo, no se puede todavía controlar el impacto que tiene esta enfermedad y lo que nos trae también con las revisiones últimas. Entonces, es una principal causa de mortalidad a nivel mundial, empeora la calidad de vida, porque no solamente es una presión que se encuentra al momento de hacer un examen clínico o al momento de realizar un riesgo quirúrgico, sino que también a veces ya las complicaciones, que no traía síntomas algunos, sino que también va a dejar algún compromiso de vida o de mortalidad, dejando a un paciente con secuelas neurológicas importantes, como la discapacidad. Es un motivo frecuente de la consulta de atención primaria, como les decía, que lo van a ver muy a diario. Por ejemplo, cuando ustedes realicen su cero en cualquier establecimiento de salud muy periférico que ustedes se puedan imaginar, van a tener pacientes con hipertensión arterial. Y por lo tanto, hay un elevado costo a los recursos humanos y materiales. Una epidemiología es una prevalencia en los países desarrollados y en los en vías de desarrollo y en los desarrollados. La prevalencia está entre un 25 y 35% adultos y hasta un 70% más en personas mayores de 70 años. En la población afroamericana está en un 35% y quizás que es la población que tiene presiones de hipertensión resistente, que luego vamos a ver esos términos. Y también se puede decir que la presión arterial sistólica incrementa con la edad hasta la octava década. Y la presión arterial diastólica incrementa solo hasta la quinta década. Entonces tenemos también, estamos tocando algunos términos ya de presión sistólica y presión diastólica. Sí, no es necesario poner presente quizás, porque se está grabando la clase también. Muy bien, esta es la prevalencia a nivel mundial. A nivel de nuestro país, a nivel de Perú, han surgido dos estudios que se hicieron, ¿no? En los años 2004, el estudio Tornasol 1, que nos daba una prevalencia no muy alejada de estos valores que les he mostrado, 17%, 32% y 43%. ¿No? Existe también el estudio Tornasol 2, que ustedes solamente es para ver, y vemos estos estudios que se han llevado
Tornasol 2 es el último estudio y que nos está dando una prevalencia del 27% a nivel de país Perú. Hay algunas diferencias muy sutiles entre costa, sierra y selva. Esto por algunos factores también predisponentes, desde los estilos de vida, de cómo es la alimentación también de los pacientes y la altura, incluso que está relacionada con algunas de estas. El estudio Tornasol 1 nos mostró un 23.7%, el estudio Tornasol 2 un 27%. Muy bien, eso es una pincelada de lo que es epidemiología. Se podría tratar mucho más cosas, quizás hasta por ocupación, por lugares donde viven, por grupos de edad, etcétera, pero no es la clase de ahora, solamente es para un conocimiento general, que quizás son preguntas de cuánto es la prevalencia a nivel mundial, porque nosotros tocamos estos temas, y cuánto es la prevalencia a nivel de país. Estamos en un 27%, a nivel de Latinoamérica estamos con un 30%, o sea, un tercio de la población tiene alta, ¿no? Eso es bastante considerable. Bien, presión, pues como presión, como que nosotros estamos viendo en el mundo de la hemodinamia, relacionando con algunas fórmulas de física, por ejemplo, podemos definir, recordando así también muy breve lo que es la fisiopatología de lo que es la presión. Presión arterial es igual al gasto cardíaco por resistencia periférica. Esto también nosotros lo vamos a ir repitiendo quizás en las prácticas, desde que ahora que están en formación, mucho más todavía cuando están como internados, porque esto es lo que nosotros manejamos a diario en un paciente hospitalizado y un paciente que llega ya con problemas críticos de emergencia hipertensiva y que quizás tampoco es un paciente que no vino por presión, sino que se complicó ya sea con hipotensión o con presiones altas. Entonces nosotros manejamos y nuestros equipos biomédicos están también calculando estos parámetros, ¿no?, que debemos de saber. O sea, presión es igual a gasto cardíaco, que el gasto cardíaco lo podemos medir ahora hasta con un ecógrafo, y la resistencia también, ¿no?, a través de los flujos que nosotros podemos llevar a un paciente a través de monitores. Muy bien. Si nosotros recordamos lo que es la presión arterial, está gasto cardíaco es igual a frecuencia cardíaca por el volumen sistólico, ¿no? Entonces el incremento al gasto cardíaco va a estar en relación directa con el número de latidos del corazón, y esto a su vez representa el número de latidos del corazón, es el volumen fluido con que pasa. O sea, si nosotros definimos la presión como tal, ya no hemodinámicamente, es la fuerza con que la sangre, ¿no?, golpea los vasos. En este caso, estamos hablando de hipertensión arterial sistólica, en este caso las arterias. Encontramos presión en las venas también, en capilares también, en las arteriolas. Entonces es la fuerza, así se define. Hemodinámicamente la presión arterial es gasto cardíaco por resistencia periférica. Débito cardíaco es el gasto cardíaco indexado al índice de masa corporal. Entonces los valores normales. Muy bien, el gasto cardíaco va a depender del volumen sistólico. El volumen sistólico depende de la contracción del corazón de por sí, y la frecuencia cardíaca del volumen fluido que va pasando a través de los vasos. Estos a su vez están relacionados con algunas hormonas, con algunas sustancias que se encuentran a nivel de otros órganos, ¿no?, ya sea como riñón, a nivel de los mismos vasos, y que nosotros vamos a ir viendo. Bien, nos los han hecho más fácil de repente en la parte de atención primaria, donde se presenta a diario los pacientes que consultan hipertensión por hipertensión, y lo que se hace siempre en medicina es tener una definición para que no solamente el especialista maneje y controle los pacientes en sí, ¿no?, sino para que se haga un poco más versátil y alcance de todos los profesionales de salud. Y por ello que aparecen guías. Estas guías son, como su nombre lo indica, son guías. Las nuevas guías y recomendaciones, como es una patología muy prevalente, entonces se están casi cada año, por no decirlo hasta menos, se están reactualizando, actualizándose algunas guías.
y de acuerdo a las regiones también, ¿no? Si es región europea, americana, como país, ¿no? Incluso Argentina o como latinoamericanos. Entonces, lo que ha salido ahora último, con la idea de quizás englobar todo esto, lo que estamos citando, es la guía de la Sociedad Internacional de Hipertensión. Entonces, nosotros, hoy, 28 de septiembre, por ejemplo, nosotros estamos celebrando el Día Mundial del Corazón, ¿no? Que ustedes lo deben de tener muy en cuenta. Y por el Día Mundial del Corazón, a nivel de todos los países del mundo, incluso algunos nosotros también establecimientos, se realiza sobre todo sobre patologías muy prevalentes, como es hipertensión, algunas actualizaciones de estas guías, conocimientos científicos también últimos. Bien, tenemos aquí, como ustedes pueden ver, la guía americana, que la puso el American College Cardiology a través de la Asociación del Corazón de América, la guía europea, la guía NICE, que es la guía canadiense, la guía de la Sociedad Internacional de la Presión, que está en el 2020. Ustedes pueden ver de las últimas actualizaciones son los años respectivos. Y para consensar también hay algunos, ¿no? Porque como es una patología muy frecuente de algunas sociedades, no solamente de la sociedad de hipertensión, también la sociedad de los médicos que hacen atención primaria en España y de los médicos de familia, ¿no? Entonces, ¿cuál es la importancia? La hipertensión arterial, las nuevas guías y recomendaciones. Revisando todas estas guías, ¿en qué coinciden todas las guías? ¿Qué es lo que debemos de saber, ¿no? Todas estas guías, ya sean las americanas, la europea, la latina o la que ha salido de la Sociedad Internacional de Hipertensión, tienen criterios de diagnóstico y evaluación de los pacientes. En eso coinciden todos. O sea, tienen los mismos criterios de diagnóstico, que lo vamos a ir viendo en el transcurso de las horas, y la evaluación de los pacientes. Todas coinciden, idem, o sea, parte de una historia clínica, de parte de la anamnesis, eso que ya sabemos, pero en forma, ¿no? Todas coinciden en eso. ¿En qué otro punto coinciden? En principales medidas no farmacológicas. Los estilos de vida, todos coinciden en tener estilos de vida saludables. O sea, si usted revisa cualquier guía, todos le van a decir que disminuya la sal, que camine, etc. ¿En qué más se coincide? En antihipertensivos de elección. Todas las guías dan que antihipertensivos son de primera o de segunda línea. Todas coinciden, ¿no? Vamos a revisar también cómo es esto. ¿Y en qué difieren? Ahí está, ¿no? Por lo menos, ¿en qué difieren? A ver, y de repente, en la definición y clasificación de la hipertensión. Entonces, ahí difieren, porque algunas sociedades, algunas guías, ya sea la americana, la europea, hay una diferencia de 10 puntos, algunas hacen un corte de la cifra de la presión arterial, un poco más, un poco menos, ahí difieren. Los cálculos de riesgo cardiovascular, indudablemente hay una diferencia, o sea, es un paciente, agarrar un score, que nosotros ahora estamos con el mundo de la tecnología, con un app de cálculo de riesgo de cardiovasculares, de Framingham, europeo, Score, etcétera, es diferente porque los índices de masa corporal, hasta la cintura, la medida de la cintura de es diferente a un europeo. O sea, en eso van a variar. Indudablemente los scores sí deben estar atribuidos a cada país, a cada región. Entonces, eso nosotros también dentro de nuestro mismo país incluso hay diferencias para encontrar. ¿En qué más difieren? Los objetivos de la presión arterial. Indudablemente, ¿no? Si hay una cifra que varía entre una guía y otra, los objetivos van a estar, el objetivo de control va a ir a una cifra, ¿no? Y los criterios para iniciar el tratamiento. Indudablemente, si hay una cifra de corte, para la americana será un valor y para la europea un poco más, quizás, ¿no? Entonces, eso. Entonces, ustedes pueden decir en qué tan importante es esto, ¿no? Si de repente sí vamos a ver nosotros que el paciente va a tener que estar seleccionado de acuerdo a una cifra, categorizado y definido su
presión arterial. Sin embargo, ¿para qué hemos hecho esto? Para dar tratamiento, para mejorar y para controlar la presión. También nos encontramos con una realidad, ¿no? Por más que nosotros tengamos algunas guías muy cercanas, las últimas revisiones, en lugares, sobre todo ya en nuestro país, y que ustedes de repente van a hacer CERU, catalogamos muy bien, categorizamos muy bien, leemos, estamos actualizados, y de repente no tenemos la tecnología ni los medicamentos. Entonces esa es otra realidad. Entonces a veces las guías sí, pero te guían hasta te guían todo, pero no tienes nada para cumplir estas guías. Entonces eso también es una realidad en el país, que por ejemplo nosotros en el Ministerio de Salud solamente tenemos un antihipertensivo del grupo de los ARAS, de los bloqueadores de los receptores de angiotensina, o sea que sale por el CIS. Los demás, si bien es cierto que la idea es ahora ya dar un solo medicamento, evitar la polifarmacia, todo es sí estamos a favor de la polipíldora, pero es ya muy lejos de tener al alcance para nuestros pacientes. Entonces eso también debemos de citar, ¿no? Podemos nosotros de repente ser muy exquisitos, tener nuestra guía a nivel de Perú mismo, pero lo que estamos colocando ahí no tenemos los medicamentos y no hay el mapa, ¿no? Entonces hay equipos también que no son incluso para poder categorizar los pacientes. Muy bien, vamos a la definición. La definición va con puntos de corte, ¿no? De esta cifra. Entonces siempre la presión tiene unos puntos de corte para definir los pacientes hipertensos. Como ustedes pueden ver ahí, la guía americana del 2017, que es la única que difiere en 10 puntos en sistólica a todas las demás, ¿no? Para que no se memoricen, porque miren, tenemos la europea, tenemos la de NICE, tenemos la de ISHE, que es la de la sociedad, que es lo que vamos a desarrollar más, como es internacional de la presión del 2020, que es la que está más actual. Hace el punto de corte cuando se define presión, hipertensión mayor a 140 como sistólica y mayor a 80 como diastólica. Sin embargo, la americana es la que difiere de todas estas. Todas las demás tienen el mismo corte que hace la Sociedad Internacional de Hipertensión. 140, la europea, y en cambio, la americana está en 130-80. Esto indudablemente responde a unos estudios, ¿no? La americana responde a un estudio SPRING, donde era llevar una presión a 120-80. No se ha validado mucho como 130-80 a nivel de Europa, sobre todo porque han visto que también ya son factores de riesgo también bajar la presión, sobre todo en población octogenaria, ¿no? En los pacientes de la tercera edad, digamos, ¿no? Entonces ha habido un riesgo de bajar mucho la presión, es perjuicio, ¿no? No tanto se ha visto eso en América, y en Europa sí. Entonces por eso que se han quedado en 140-90. Entonces ahí estamos. Hay algunas clasificaciones, ¿no? La clasificación americana, la clasificación europea, la clasificación canadiense y la clasificación que es lo que nosotros vamos a señalar mucho más énfasis en la clasificación de la Sociedad Internacional de Hipertensión. La clasificación va desde un óptimo, o sea, eso también nosotros debemos de saber, ¿no? Pero generalmente lo primero que le pregunta cuando usted le está midiendo a un paciente la presión, le va a preguntar, ¿cómo está? Si está dentro de lo normal, que es lo que nosotros debemos que de repente sí tener como presente, recordar estas cifras. ¿Cuánto es lo normal? Le pregunta el paciente. Entonces, estamos como normal, menos de 120 a menor a 80, que sería para la guía americana, y para la guía europea, que sería normal de 120 a 129, miren, las cifras que pone son cifras 80-84, y para la que estamos señalando y la que la mayoría incluso de cardiólogos ahora estamos basándonos es en la Guía Internacional de la Sociedad de Hipertensión.
Lo normal es menor a 30 y menor a 85. Pero hay una óptima que citan, ¿no? La óptima, la ideal, digamos, 120, 80. Elevada, para la americana está una elevada, esa categoría de elevada está para americana, pero no está para la europea, ni tampoco para la Sociedad Internacional de Hipertensión. Pero sí hay una normal alta. ¿Cómo es esto? Normal alta, sí, es que todavía está dentro del rango normal, pero pegado al percentil por encima de 90, ¿no? Entonces está en 130 a 139, miren, menor a 140, sigue siendo normal, pero está categorizado en normal alta, de 130 a 139 como sistólica, normal alta, y la diastólica de 85 a 89, normal alta. Y luego vamos por estadios o grados, ¿no? Estadio 1 o grado 1, como quieran poner. Estadio también uso este término más europeo, y los grados es para americano, ¿no? Para la americana, el estadio 1 o grado 1 va de 130 a 139 y la diastólica de 80 a 89. Y para la sociedad internacional está en 140 a 159 y 90 de 80 a 89. Y el grado 2, que va por encima de 140 y mayor a 90. Y en lo que es para la internacional, mayor a 160, 110. Hasta ahí, o sea, para qué es lo que vamos a ver. Tenemos solo 2 grados para la internacional, el grado 1 y grado 2. Sin embargo, la europea tiene un tercer grado, que es mayor a 180 y mayor a 110. Y la canadiense también, 180, 110. Esas son las diferencias de clasificación según las guías. Y ustedes dirán, pues, ¿en cuál me baso, no? Nosotros estamos, como le digo, en lo que es internacional, de la Sociedad Internacional de Hipertensión. O sea, está 140, 90, por encima de 140 hasta 159 es grado 1 y la diastólica de 90 a 99, grado 1. Grado 2, fácil, mayor a 160 y mayor a 110. Y ya no hay grado 3. Ahora, si le preguntan por la europea, 180, 110, grado 3. Y ustedes pues dirán, ¿por qué tanto? ¿Por qué la cifra? ¿Y en qué impacta esto? Se vio cuando nosotros quisimos, o cuando ha habido estudios que bajaron las cifras a 120, 80, 130, 80, 135, 80 como rango superior, ¿no? Porque ahorita estamos como rango a la sistólica y 5 puntos a la diastólica, ¿no? 135 como 85. Entonces, más, o sea, los que estaban considerados como normales, porque normales hasta 140, 90, digamos, ya no eran normales, eran hipertensos grado 1. Y la población de ser 25 millones pasó a ser 40 millones de hipertensos. Y de repente la cifra impacta así para un país y tener estrategias de alcance con medicación. Pero no era eso tanto de tener más número de pacientes hipertensos diagnosticados con cifras un poco más bajas, sino el problema era de que íbamos a dar tratamiento a pacientes que anteriormente, hasta hace un año, eran normales con 140-90, y ahora que sale este año con la nueva guía que se bajó la corte, darle un tratamiento, ahí fue el dilema, ¿no? Entonces aparecieron otros estudios y dijeron, no, a veces es porque son los pacientes que ya son, o sea, son pacientes que están catalogados como hipertensos 10 años, 20 años viviendo. Y si nosotros bajamos, teníamos que empezar a darle tratamiento o pegarnos a un rango menor. Y al pegarnos a un rango menor, tenía algunas complicaciones, problemas sobre un paciente. Eso fue, por eso que se quedó en 140-90.
Bien, como les había dicho, las definiciones entonces para el desarrollo de este tema hoy día se va a considerar a la Guía Internacional de la Sociedad de Hipertensión, que considera hipertensión arterial cuando la presión arterial tomada en consultorio es reiteradamente mayor a 140 sistólica y o mayor a 90 diastólica. Y o, entonces miren ahí, tomada reiteradamente. No es que usted viene, el paciente 140-90, vamos a ver también qué consideraciones nosotros vamos a tener en cuenta para establecer el diagnóstico de hipertensión sobre el paciente que nos está haciendo la consulta. Porque a veces vienen los pacientes, ahora más todavía con el problema que tienen un estrés sobreagregado, ustedes han visto que la adrenalina, que va a tener impacto sobre la resistencia vascular, sobre el número de latidos del corazón, y a su vez esto se va a expresar con cifras de presión un poco altas, sin ser todavía hipertenso. Entonces debemos tener algunas consideraciones desde la toma y cuántas tomas que vamos a ir desarrollando y que vamos a ir un poco más reforzando quizás en la práctica. La hipertensión arterial sistólica aislada. ¿Existe una hipertensión arterial sistólica aislada? Sí, existe una hipertensión arterial sistólica aislada, porque en la definición decía y o sea, puedes tener solamente que la presión sistólica esté elevada o la diastólica esté elevada. Y la pregunta ahí es, ¿cuál es? ¿No? A veces el paciente dice, ¿y mi presión está bien? Si pues usted tiene 150, digamos 70. Ese paciente está teniendo una hipertensión sistólica aislada, porque la sistólica está elevada y solamente ese parámetro, más no la diastólica. O sea, no necesariamente un paciente trae los dos, ¿no? Ni la presión arterial máxima ni la presión arterial mínima elevada. O sea, la sistólica y la diastólica a la vez elevada, no. Algunos solamente traen uno. Entonces, a eso se refiere la hipertensión arterial sistólica aislada. Es definida como una presión arterial sistólica mayor a 140 y presión arterial diastólica menor a 90. Es común en personas jóvenes y en adultos mayores. Y es la forma más común de hipertensión en ancianos. Entonces, eso también tenemos que saber. Habíamos dicho que la presión sistólica, ¿no?, para allá en la parte fisiopatológica, generalmente gasto cardíaco para una persona adulta. Cuando se eleva la presión sistólica, estamos viendo más con el gasto cardíaco. Y cuando se eleva la presión diastólica, estamos viendo más sobre resistencia vascular, la diastólica. Entonces, la diastólica está más con la resistencia, con la frecuencia cardíaca, ¿no?, y la sistólica está más relacionada con el corazón, con la contractilidad del corazón. Entonces, puede ser que una persona tenga más uno que otro. A eso se refiere aquí. Entonces, la clasificación que está haciendo la Sociedad Internacional es normal si la presión arterial sistólica es menor a 130 y la diastólica es menor a 85. Ese es normal. Y normal alta va entre 130 a 139 y la diastólica entre 85 y 89. Grado 1, habíamos dicho ya por encima de 140 a 159 y diastólica entre 90 a 99. Y el grado 2 está entre mayores a 160 y la diastólica mayor a 100. Eso es según la clasificación internacional. Eso es lo que vamos a desarrollar ahora. ¿Qué más? Entonces, para nosotros, para definir presión, hemos tenido que hacer un punto de acuerdo a una guía que estamos llevando ahora con la Sociedad Internacional de Hipertensión, ¿no? 140-90, y hemos dicho que tienen que ser cuando la paciente va o el paciente acude al consultorio en reiteradas veces. ¿Cuántas veces sería la pregunta? 6 veces mínimo, y hay que tomar la presión, que algunas consideraciones vamos a tener ahora, y sacar un promedio. Entre una presión y otra no debe ser, y terminas la presión, no, debes esperar por lo menos un minuto y sacar un promedio para ver si tu paciente es hipertenso en el consultorio.
Sin embargo, eso a veces no es posible porque los equipos no están en el consultorio, más si usted trabaja en una institución del Estado, no tenemos unos instrumentos para medir. Podemos también mandar a que el paciente se monitoree. Existe el AMP, ¿no? La automonitorización, que el paciente quizás adquiere su equipo digital y se va midiendo. Y otro criterio es por el mapa, que es el otro equipo también que nosotros. Pero también hay criterios para la clasificación de la hipertensión en consultorio, ambulatorio, en casa. Entonces, la toma de presión en consultorio debe ser mayor a 140 o mayor a 90, la diastólica, para catalogarlo como hipertenso. Cuando es un monitoreo ambulatorio, ya sea por AMPA o MAPA, si es un promedio de 24 horas, porque te saca el promedio 130-80, y el promedio diurno en 135-85 y el promedio nocturno 120-70. Y cuando es un monitoreo en casa que se hizo tanto en la mañana y en la noche o en la tarde, 135 es mayor a 85. Entonces ustedes están viendo aquí los del mapa que te da un promedio cuando se cataloga como, ¿no?, como hipertenso. Cuando el promedio es más de 130,80, es hipertenso el paciente. Si de día te ha salido un promedio más de 135,85, se cataloga como hipertenso. Si de noche mayor a 120,70 también. Me está dando una diferencia entre día y noche, sí. O sea, esa es la ventaja de que al paciente se le coloque un mapa, que es el monitoreo ambulatorio de la presión arterial, con un equipo. Y ese equipo va a ir midiendo y censando la presión cada 15 minutos. Entonces, aquí tiene que ver el ciclo, ¿no?, circadiano, o sea, la fisiología propia de nosotros que tenemos, en qué momentos es normal que la presión esté alta. La presión es un poco más. Cuanto más es, ¿sí?, la sistólica. Y en la tarde o en la noche es un poco menos. Sin embargo, algunos pacientes invierten este ciclo. Y los que invierten son los que tienen más riesgo de hacer eventos cardiovasculares que van a determinar incluso a veces la vida del paciente, ¿no? Se van a estropear, van a tener infartos, ¿no?, otros eventos cardiovasculares. Entonces, esa es la ventaja de colocar un mapa. Es más, ahora se dice que los pacientes pueden tener presiones normales. O sea, llega el paciente, de repente estaba muy estresado en su oficina, en su casa, etcétera, sale, camina, llega al consultorio y no tiene presión. Y hasta el paciente se sorprende. Y esa presión se llama hipertensión enmascarada. Diferente a la mayoría de pacientes que quizás, ¿no?, acuden, están tensos, ven al médico, ven muchas cosas, están que discuten en la cola, no son tolerantes, tienen, etcétera. Entonces ellos pasan la consulta, no eran hipertensos, ¿no?, están esperando de repente su riesgo quirúrgico y se elevó su presión. Esa es una hipertensión de bata blanca. Entonces hay términos: hipertensión de bata blanca, hipertensión enmascarada. ¿Quién nos ayuda a determinar si es enmascarado? En la consulta usted no lo va a determinar porque el paciente nos ayuda el mapa. ¿Qué consideraciones yo debo de tener cuando coloco un mapa? ¿Cuándo es hipertenso? Ahí está, que ya le hemos presentado. ¿Qué consideraciones yo debo de tener cuando yo mando a un paciente a medirse su presión, tanto en la mañana como en la tarde? ¿Cómo yo catalogo que es? ¿140-90? No, más de 135 y más de 85, ¿no? Entonces, así lo catalogo ya hipertenso. Muy bien, una vez definido, clasificado con las diferentes guías, a su vez, no solamente con la medida que yo estoy haciendo a mi paciente en la presión alta al consulto, sino también cuando estoy colocando algún mapa o le he mandado a medir qué consideraciones debo tener para ser catalogada, tenemos que clasificar la hipertensión. Otra de las clasificaciones, aparte de los estadios y los grados, que son clasificaciones más con cifras, tenemos la clasificación que siempre nosotros quizás estamos acostumbrados para las patologías, que son la primaria y la secundaria.
Primaria es cuando nosotros no sabemos por qué está colocado la enfermedad. Y secundaria sí, atribuimos a un factor o a una enfermedad coadyuvante o una enfermedad como marcador ya de hipertensión, ¿no? Y la cuantificada que hemos visto nosotros con las cifras. Bien, ¿en qué porcentaje? La hipertensión, si bien es cierto, como primaria, se lleva casi todo el porcentaje, 85%, nosotros no sabemos por qué el paciente tiene hipertenso. Generalmente atribuimos a muchos factores de riesgo cardiovasculares, la genética también. Sin embargo, hay un 15% de pacientes que sí se atribuye a probable etiología. Y dentro de esas probables etiologías, las causas más frecuentes, generalmente cuando un paciente no es hipertenso, es joven, de repente está con sus 20, 35 años, hay que buscar causas secundarias en pacientes jóvenes, ¿no? Dentro de las causas secundarias, lo más frecuente es que si el paciente está ingiriendo o medicándose algún medicamento, como los corticoides, los esteroideos, los AINES. Entonces, dexametasona, todo lo que han usado ahora en la pandemia, hacía que también las presiones estén altas en los pacientes, sin que estos sean hipertensos. Los AINES también elevan la presión. Los anticonceptivos orales también, los inhibidores de la monoamino oxidasa también simpaticomiméticas. O sea, dentro de nuestra historia de abordaje de pacientes, siempre debemos de preguntar si es más aún, si es joven, sobre esto, porque probablemente eso, simplemente nosotros suspendiendo cualquiera de estos medicamentos estamos controlando la presión, sin que el paciente sea hipertenso. Otro, bastante frecuente, es la enfermedad renal, ¿no? Hay muchos pacientes que nosotros tenemos enfermedad renal crónica, son hipertensos, y son los pacientes que de repente van a desarrollar hipertensión arterial resistente, que también vamos a definir cuándo es resistente. Y a veces el paciente debutó, o sea, es una hipertensión secundaria, pero cuando ya son de más edad, nosotros no sabemos si fue la presión que le llevó a un problema renal o el problema renal que te llevó a la hipertensión. Pero cuando son jóvenes y podemos determinar si hay una glomerulonefritis, una nefritis intersticial, hidronefrosis, esas son las que va a llevar más bien a que el paciente desarrolle hipertensión. Tumores renales, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ahí tenemos la síntesis de algunos marcadores de la presión, como es la renina, algunas hormonas que tienen que ver con todo lo que es la fisiopatología a nivel de endotelio. La enfermedad vascular renal. Enfermedad vascular, que también es un seminario de las enfermedades arterioscleróticas, no necesariamente en corazón, también hay algunas arteriosclerosis a nivel de renal, y a veces estas no es solamente estenosis en las arterias coronarias, sino también hay estenosis a nivel de riñones, de las arterias renales, y esto se va a ver expresado en hipertensión, displasias de arterias renales. Tenemos que buscar esto, o sea, estamos como causas secundarias, de las más frecuentes. De los menos frecuentes, hiperaldosteronismo primario, o sea, ya problemas endocrinológicos, ferocromocitoma, enfermedad de Cushing o coartación de la aorta. Entonces, en niños, en jóvenes, buscamos generalmente hipertensión arterial secundaria. Bien, entonces eso es como etiología, las posibles causas que podemos ver y citar. Muy bien, una vez que nosotros tenemos nuestro paciente y ya hemos clasificado, tenemos que saber cómo hemos definido y cómo hemos hecho esta cifra tenemos que saber medir la presión. A veces parece una cosa tan rutinaria y tan simple que lo puede realizar cualquier trabajador de salud, ya sea un técnico, una enfermera, y puede catalogarlo como tal y hasta darle un diagnóstico de repente porque sabe las cifras, no son difíciles, ustedes han visto, son números de ese grave y de repente no es así. Entonces tenemos que tener algunas consideraciones. ¿Cuáles son? Permitir que el paciente se siente durante 3 a 5 minutos antes de comenzar a tomar la presión. Entonces, muchas veces nosotros tenemos atiborrados los consultorios, sobre todo en los establecimientos, ¿no? Los hospitales grandes que tenemos, y a veces no se tiene tiempo, ¿no? De tener al paciente que esté sentado 3 a 5 minutos. Que esté 3 a 5 minutos el mismo paciente de repente reclama porque no lo estamos abordando tan tempranamente. Pero debe ser algunas consideraciones. Y es que tenemos que hacerlo así, antes y comenzar a tomar la presión arterial. Tomar como mínimo 2 mediciones de presión arterial con el paciente sentado. El paciente tiene que estar sentado, los pies tienen que estar apoyados, no tienen que estar de repente balanceándose. La espalda también tiene que estar apoyada, reposada en una silla. Y debemos de medir la presión como mínimo 2 mediciones
dejando entre medición y medición un espacio de 1 a 2 minutos. No es que usted insufla y yo otra vez le insufla, no. Tiene que haber un... ¿Por qué? Porque tiene que relajar, ¿no? Relajar el endotelio, las paredes de la arteria entre las mediciones. Si los valores son muy diferentes, se toman mediciones adicionales, considere promedio. ¿Cuántas mediciones? Ahí está la pregunta, ¿no? Porque de repente llegó 180, 100. Y usted empezó a conversar con el paciente, está cumpliendo ahí 3 a 5 minutos, y la segunda medida, 140, 70. ¿Qué pasó? Entonces ahí tiene que tomar presiones como 6 medidas mínimo y tiene que sacar un promedio, ¿no? Tomar mediciones repetidas de presión para mejorar la precisión en pacientes con arritmias como la FA. Entonces, ¿por qué eso? Porque las arritmias son la frecuencia cardíaca, ¿no? Que habíamos visto. La presión es la fuerza con que la sangre pasa a través de los vasos, de las arterias. Y entonces la frecuencia cardíaca es el número de latidos que va dando el corazón. Y las arritmias son los latidos que se expresa por la contractilidad, ¿no? Sobre todo por la sístole. Entonces, si hay una arritmia, como que el equipo lo puede censar a la primera, a la segunda, etcétera, porque está en arritmia. Entonces, por eso que tenemos que medir en FA, porque un FA de repente usted encuentra ahorita un Sokolov en 140, el primer ruido, y en la siguiente medida encuentra usted en 200, y en la otra encuentra en 70, sí, pues es que está en arritmia, por eso que hay que sacar un promedio, sobre todo en los pacientes con arritmia, ¿no? La arritmia más frecuente, por esta citada acá, es la fibrilación auricular. Colocar la mano o el puño a nivel del corazón, sea cual sea la posición del paciente, ¿no? Porque está... Eso por factores de hemodinamia, sobre todo. Utilizar los ruidos de Korokov, que sabemos de fase 1 y 5 para presión arterial sistólica y presión arterial diastólica, respectivamente. Medir la presión en ambos brazos en la primera consulta para detectar posibles diferencias. En tal caso, tomar como referencia el brazo con el valor más alto. Esto por la coartación de aorta, sobre todo en niños, en neonatos, etcétera, debemos de tomar porque puede haber una coartación, y por qué no también en adultos. Si usted encuentra una diferencia grande, con mayor razón debe de tomar en las 4, ¿no? El brazo derecho, en la pierna izquierda, derecha, para encontrar estas diferencias. Y entonces nosotros tenemos que saber si hay una diferencia, sí, entre el lado derecho y el lado izquierdo, sí. Por lógica, nosotros debemos de pensar que hay mayor presión en los lugares que estamos más alejados al corazón. Entonces, por ejemplo, los miembros inferiores nosotros tenemos presión más alta que en los miembros superiores. El lado izquierdo del corazón tiene menos, o sea, el brazo izquierdo tiene menos presión que el lado derecho, porque el lado derecho está un poco más alejado del corazón. Tenemos que saber cuánto es lo normal. Lo normal entre la diferencia entre el lado izquierdo y el lado derecho es de 10 en sistólica. Y de miembros inferiores a miembros superiores es 20. Entonces eso también hay que hacerlo, ¿no? Para tener en cuenta. Bueno, aquí está lo que les decía, ¿no? Tener a un paciente, tenemos que estar el paciente sentado, apoyado, al espaldar en la silla, quiere estar un paciente, por lo menos, que tiene que tener la vejiga vacía. Entonces, esa es una condicionante, que no haya fumado, que esté reposado, y la mano a la altura más o menos del corazón, y este brazalete debe estar por lo menos en 2/3 de la longitud del brazo. Entonces, porque si es muy, muy grande para el brazo, porque no podemos tener un brazalete nosotros de adulto para un niño, nos va a dar sí nos va a medir, lógico, pero nos podrías... Entonces hay consideración. Indudablemente todo equipo digital debe estar calibrado. Bien, si tuvieran alguna pregunta, quizás hasta ahí, esa parte es consideraciones generales. ¿Alguna pregunta?
Hola. Sí, Valeria, dime. Sí, doctora, buenas tardes. En la Buenas clase tardes. mencionó sí, que los anticonceptivos orales podían aumentar la presión arterial. Más o menos, ¿cuál sería el mecanismo o cuáles anticonceptivos elevan la presión arterial? Sí, es el mismo mecanismo que tienen los corticoides, ¿no? Recuerden que nosotros los anticonceptivos estamos con progestágenos y estrógenos. Entonces nosotros tenemos sobre los progestágenos y gestágenos los corticoides generalmente que van a suplir lo que la suprarrenal en este caso va a sintetizar. La suprarrenal generalmente va a sintetizar las adrenalinas y por ese mecanismo va que aumenta la presión. Ese sería el mecanismo. Ya, doctora, muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Doctora, disculpe, una pregunta. Buenas tardes. Sí. Buenas tardes. Usted mencionó que hasta 140 iba a ser más o menos la presión normal. Pero en caso Cierto. una persona tenga, por ejemplo, en la mañana 130, 135 y en la noche tenga una presión mayor, por ejemplo, 140, se entraría igual también en hipertensión. Sí, hay algunas situaciones especiales que nosotros debemos de tener en cuenta porque en la mañana tiene 130 que debería tener un poco más y en la tarde me está señalando que tiene un poco, o sea, sí ha invertido, es un Y en dipper, la noche, ¿no? Ajá, es un dipper, ¿cómo se llama? Que también se conoce con el nombre de Riser. Entonces, en estas consideraciones, para ese paciente que estamos encontrando en la medición, de repente viene en una consulta en la mañana y en la tarde viene, la mides como tú me dices, debemos de colocar un mapa, un AMPA. Y entonces las consideraciones, las definiciones, cuando ya estamos mandando a medir al paciente su monitoreo o cuando colocamos un mapa, ya no es 140-90, si se han percatado, es 135-85 como promedio, ¿no? Y de día tiene un promedio de 135 y de noche baja, ¿no es cierto? Eso hemos visto ya en la... Entonces, eso tienen que tener en cuenta. O sea, ya bajó, ya no es 140-90. Y ya no lo has hecho solamente con la medida de consultorio. Y finalmente, si no tuvieras mapa o el paciente no puede medirse, tenemos que tener en consideración las definiciones de 135-80. Esas son lo que podríamos citarle. ¿Sí? ok, Me doctora, muchas quedó. gracias. Ok, sí. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Sigamos avanzando. Entonces, una vez hecha la definición y la clasificación, tenemos que hacer la evaluación del paciente. Muy bien, ya sabemos qué paciente es hipertenso. ¿Cómo evaluamos nuestro paciente? Indudablemente ya hemos diagnosticado, tenemos que ver qué grado de hipertensión tiene según la clasificación que hemos señalado, ¿no? Descartar si es una hipertensión secundaria, de acuerdo a lo que le hemos presentado como casos secundarios, y ya todo eso hemos hecho, repente una hipertensión primaria, está en un grado 2, tenemos que ver daño orgánico. La presión no solamente es un número, una cifra, no. La presión, igual que la diabetes, a veces es silenciosa, asintomática, no da muchos síntomas, pero va dañando órganos. Y los órganos generalmente son los órganos diana o los órganos blanco. O sea, ¿por qué? Porque estos órganos son muy vitales para nuestra existencia. Entonces, ese es el problema, ¿no? Va a haber un daño a nivel de riñón, a nivel de cerebro, a nivel de corazón, a nivel de endotelio. Entonces tenemos que también, ya hemos diagnosticado muy bien, señora, ya hemos dado, le hemos medido, le hemos medicado, pero también tenemos que saber si esa paciente ya tiene, si esa presión ya hizo un daño orgánico. Entonces, luego, ¿qué más tenemos que hacer sobre esa paciente? Identificar y cuantificar factores de riesgo cardiovasculares.
Quizás todavía no tiene daño orgánico, perfecto, pero ¿qué factores de riesgo cardiovasculares más están alrededor de esta paciente? ¿Solamente es hipertensión o tiene más factores de riesgo cardiovasculares? Son factores de riesgo cardiovasculares. ¿Y por qué son factores de riesgo cardiovasculares? Porque me van a dar eventos cardiovasculares. ¿Qué eventos cardiovasculares ponen en situación de pérdida de vida del paciente? Esos son los eventos cardiovasculares. Los eventos cardiovasculares son el stroke o el ACV y el infarto al corazón. Son los dos grandes eventos cardiovasculares de máxima expresión y de máximo compromiso, incluso con riesgo de perder la vida del paciente. Entonces, si nosotros solamente encontramos hipertensión o encontramos de repente hasta 20 factores de riesgo sobre ese paciente que estamos encontrando de ser hipertenso. Suman, ¿cierto? Son algunos factores también que van a por tener esos paciente también de por sí puede tener hipertensión, y la hipertensión con los demás factores pueden sumar ya para los eventos cardiovasculares. Entonces tenemos que buscar los factores cardiovasculares en un paciente hipertenso. Muy bien, ¿qué más tenemos que hacer en la evaluación? Tenemos que ver comorbilidades no cardiovasculares. Entonces, ¿cuáles son las comorbilidades no cardiovasculares? Tenemos que buscar. De repente es un paciente que tiene un cáncer, de repente es un paciente fumador que ya tiene POC, de repente es un paciente que quizás no tenga ninguna, ¿no? Un paciente de endocrino, un paciente que está con una hemorragia digestiva, que está con una falla hepática, que no son relacionados con los problemas cardiovasculares. ¿Qué otra situación tenemos que buscar en esos pacientes? Comorbilidades cardiovasculares. Hay comorbilidades no cardiovasculares, sí, comorbilidades cardiovasculares ahora. Hipertensión, stroke, infartos, etc. Cardiovasculares. También buscar sobre el paciente hipertenso. Muy bien, ¿qué más no debemos olvidar? No debemos olvidar, sobre todo para esto que nos parece tan sencillo, es tomar la presión arterial según las recomendaciones, solamente un recordar, por eso lo pongo ahí en la diapo, no olvidar. Usualmente se requieren 2 a 3 visitas en el consultorio, intervalos de 1 a 4 semanas. En una visita, si la presión es mayor a 180, 110. Entonces viene mi paciente y le mido 180, 110. ¿Ya puedo establecer si el diagnóstico? Sí, pero con la cifra, no. ¿Qué más debe tener su paciente? Alguna evidencia de enfermedad cardiovascular. Entonces, una enfermedad cardiovascular, sea paciente coronario, sea paciente diabética, ¿no? Renal, hipotiroidea, etc. Es recomendable que el diagnóstico de hipertensión se confirme con medición de la presión por fuera del consultorio, cuando encuentre 180, 110. ¿Qué otra no olvidar? No olvidar una diferencia de presión arterial en ambos brazos, mayor a 20, siempre aumenta estudios vasculares adicionales. Habíamos dicho que es 10 lo normal. Si encontramos más de 20 la diferencia en los brazos, debemos de buscar algunos estudios adicionales porque ese paciente puede tener una cortación de aorta, ¿no? O un tacayazo, que sea. En los pacientes con hipertensión arterial en tratamiento, como ancianos o con diabetes, debe tomarse presión después de 1 minuto y de nuevo a los 3 minutos. ¿No? Generalmente son pacientes que se toman de pie y sentados, ¿no? Y hay una hipotensión ortostática y eso puede llevar también a tener algunas consideraciones para colocar el tratamiento sobre todo. El diagnóstico fuera del consultorio, ¿cómo debemos hacer? El diagnóstico de hipertensión, que ya no estamos en el consultorio, debemos de ver, puede sustentarse, que lo que habíamos mencionado, en el AMPA, que es el monitoreo ambulatorio por el mismo paciente, y con el MAPA. En ambos casos, las cifras obtenidas son más reproducibles y se correlacionan mejor con el daño de órgano blanco y eventos cardiovasculares. Entonces, a veces cuando encontramos, sí, ya puede haber. Si la presión arterial tomada en consulta está clasificada como presión normal alta, o sea, lo que hemos visto, esas clasificaciones que están a menos de 140, como decía su compañera, en la mañana estoy tomando 130, 140, esa es normal alta todavía, porque todavía no está más de 140, o hipertensión grado 1, es recomendable colocar a esos pacientes el MAPA o el AMPA. 10 a 30% de los pacientes que asisten a una consulta, o sea, de 10, 3 pacientes hasta 1, tienen cifras altas, atribuibles a una hipertensión de bata blanca, ¿no? Y de 10, 1 tiene por lo menos una hipertensión enmascarada.
Por eso es la importancia de colocar estos dispositivos. Para la toma de la presión en casa o toma seriada, se debe tener en cuenta tomar la presión en la mañana y en la noche durante 3 a 7 días, ¿no? Entonces, eso es lo recomendable. Por una semana, el paciente, si hace su automonitoreo de la presión, se debe de registrar. Generalmente se recomienda que sea en el mismo horario, ¿no? Ya sea en la mañana a las 6, 7, 8, y en la tarde 6, 5, 6, 7, de preferencia en el mismo brazo, por el mismo equipo. Y si es automonitoreo y eso registra, esos registros debe traerlo y debemos sacarle un promedio por lo menos de una semana. Eso es lo recomendable. Bueno, ahí está el AMPA y el MAPA, sospecha de hipertensión de bata blanca, hay que colocar MAPA. Sospecha de hipertensión mascarada, también identificación del efecto de bata blanca en pacientes hipertensos, variabilidad causada por la presión durante la misma consultas, hipotensión autonómica, ¿no? La hipotensión ortostática que les digo, de repente hay un paciente que tiene presión y se para, y tiene presiones cuando debe de subir, más bien baja, cae más de 20, ¿no? Pacientes diabéticos, deshidratados, hay que colocar un MAPA, porque a veces tienen presión alta y no, pues, tienen presión muy baja. La presión alta en consulta o sospecha de preeclampsia en mujeres embarazadas también se debe colocar un MAPA, ¿no? Entonces, hay sospecha de preeclampsia, sobre todo a veces los ginecólogos mandan porque les han medido la obstetriz, de repente ha tomado un 145 con 90, 140, 130, también identificación. Entonces, esto, si bien es cierto, esta cifra es válida, pero generalmente también debemos nosotros considerar que si aumenta 20% o 20 puntos más a la sistólica, porque hay pacientes muy jóvenes que tienen presiones de 80, 60, es un normal. Y cuando están gestando se subió a 130 y ellos se sienten mal y de repente sí es hipertensión porque ya aumentó 20, ¿no? Son consideraciones particulares. Entonces, son jóvenes, sobre todo adolescentes que se han quedado embarazadas, ¿no? Y son delgadas de repente y tienen su presión normal, para ellos siempre es 85, con 70, y cuando están gestando tienen un 130, eso ya es una hipertensión. Entonces hay consideraciones que hay que tener en cuenta, y más todavía si de repente en una consulta le encuentran hasta 140 y es presión, ya no están en esta clasificación, ¿no? Esta clasificación es, no es para... A ver, ¿qué más aquí? Identificación de la presión arterial resistente también, si es que resistente aquella que ya hemos agotado por lo menos el tratamiento y que tenemos que poner en el mapa. Vamos a verlo con más calma. Indudablemente tenemos que hacer una buena historia clínica. En la medición por sistemas no nos debemos de preguntar si ha tenido el paciente alguno de los siguientes síntomas, ¿no? No debemos de olvidar de preguntar. Angina, disnea, palpitaciones, claudicación, edemas periféricos, cefalea, visión borrosa, nicturia, hematuria o mareos. Entonces, si nosotros estamos preguntando eso, estamos buscando daño de órgano blanco, sobre todo. Si es angina, estaremos frente a un paciente de repente coronario o que ya ha tenido un problema coronario o es coronario. Si es disnea, estaremos frente a un paciente ya con falla cardíaca, que ya son síntomas de daño de órgano blanco. Palpitaciones y arritmias, claudicación, edemas periféricos, falla cardíaca, cefalea, ¿no? Visión borrosa, porque ya aumentó la presión, ya no es una presión solamente una hipertensión sistólica aislada, no, ya es una hipertensión maligna, ¿no? Con compromiso de órgano, en este caso, de ojos, nicturia con compromiso de riñones, hematuria y mareos. ¿Qué más tenemos que ver? Durante los controles clínicos, en especial en la primera, o sea, en el primer control, ¿qué debemos buscar? Debemos estar atentos a los síntomas sugestivos de causas secundarias, ¿no? Entonces, buscar en la primera consulta que nos hace un paciente, siempre buscar, así sea un paciente anciano, buscar hipertensión, causas de hipertensión secundaria. Entonces, podemos preguntar si hay debilidad, tetania, parestesias, arritmias, viendo sobre todo el hipotiroidismo, ¿no? Hipocalcemia, aldosteronismo primario, para buscar esto. Edema pulmonar,
como es una estenosis de la arteria renal que habíamos citado como causa secundaria. Sudoración, palpitaciones, cefalea frecuente, generalmente en pacientes que tienen feocromocitoma, ¿no? Ronquera, hipersomnolencia diurna, síndrome de apnea obstructiva, intolerancia al frío, ganancia de peso, piel reseca, buscando problemas de hipotiroidismo, ¿no? O intolerancia al calor, palpitaciones, que es el paciente con hipertiroidismo. Entonces, eso en la historia clínica. Buscar siempre problemas secundarios que pueden estar ocasionándonos hipertensión arterial. Entonces, los más frecuentes, quizás y los más rápidos de encontrar y preguntar y abordar, incluso ya mirando la fascia del paciente, es los endocrinológicos, ¿no? ¿Qué más al hacer una buena historia clínica? ¿Cómo ha sido la evolución de la presión arterial? Entonces, la evolución de la presión arterial. El paciente de repente no es recién se le ha medido y se le ha diagnosticado en ese momento, pero en ese momento no es que recién está con presión, sino ya tuvo la presión. Entonces hay pacientes que vienen que pensaron que como no le da síntomas, ellos no se consideran hipertensos. Eso es bastante frecuente. Y como no se consideran hipertensos, abandonan todo, el tratamiento, abandonan las consultas, abandonan los controles, etc. Entonces hay que ver cómo ha ido la evolución de la presión. Tratamientos recibidos, ¿no? Efectos adversos, el uso de medicamentos que alteren la presión arterial, por ejemplo, antiinflamatorios no esteroideos, como habíamos visto, ¿no? Pacientes que están recibiendo corticoterapia por un problema reumatológico es frecuente en los, ¿no? Que ya incluso han hecho Cushing, es frecuente en ellos encontrar la presión. Y a veces reumato no los envía pacientes para controlar, es que no hay de otra, porque tiene que usar corticoides. En mujeres con aumento de cifras tensionales, con uso de anticonceptivos durante el embarazo, ¿no? En el problema del embarazo en sí es por un problema de endotelio, ¿no? Daño a nivel de endotelio, donde hay bradicininas, el óxido nítrico y todo esto con la fisiopatología que se va y que se cataloga, que también vamos a ver, preeclampsia, eclampsia y son hipertensión, emergencias hipertensivas, catalogadas así. ¿Qué otros factores de riesgo tiene el paciente? Antelar, diabetes, dislipidemia, enfermedad renal crónica, estilos de vida, tabaco, alcohol, ¿no? Aspectos psicosociales, actividad física, estado emocional, antecedentes familiares, etc. ¿Cuál es el riesgo cardiovascular del paciente? Debemos de determinar el riesgo cardiovascular de nuestro paciente. Entonces, eso es en historia clínica. Como verán, la presión parece muy simple, ¿no? Pero no es tanto porque tenemos que buscar con el fin de que el paciente no presente las complicaciones de los eventos cardiovasculares y muchas veces con el fin de, nuestro objetivo es de prevenir estas enfermedades que van a estar en nuestro paciente. En el examen físico debe estar dirigido, más cuando nosotros hacemos especialidad siempre del examen físico está dirigido. Circulación a nivel de corazón, la frecuencia cardíaca, indudablemente tenemos que saber cuánto está su pulso, su frecuencia cardíaca, porque eso, si nuestro paciente tiene más frecuencia cardíaca, más de 80, indudablemente por ese hecho de que usted controle la frecuencia cardíaca, va a poder controlar la presión. Entonces, el ritmo también, porque un paciente si está con arritmia, de hecho, más números de latidos, al aumentar la frecuencia cardíaca, va a aumentar la presión arterial. Es la causa, quizás, de la presión arterial. La inspección de la presión venosa yugular, latido ventricular, extrasístoles, los crepitantes, los edemas periféricos, los soplos, ¿no? Entonces los ruidos, los soplos, sean de la carótida, del abdomen, porque eso nos va a manifestar estenosis, ¿no? Un soplo, generalmente el flujo es laminar, pero se produce un soplo cuando el flujo no es laminar, y no es laminar porque hay una estenosis, algo que lo está estrechando el vaso. Entonces eso nos puede traducir ya sea una estenosis renal, una estenosis de las carótidas, etc. Y eso hace que esté elevado la presión. Otros órganos o sistemas, palpación de nefromegala,
medir la circunferencia de cuello del paciente, si está más de 40. Este es un paciente que generalmente va a ser un problema de apnea del sueño, ¿no? Por cuello. Son pacientes obesos, obesidad grado 3, que hacen apnea del sueño, o sea, son pacientes que no duermen, incluso no se ven bien alterado su ritmo circadiano porque no pueden dormir, no les permite, son súper obesos, entonces por ahí se eleva también la presión. Bocio, incremento del índice de masa corporal, circunferencia abdominal elevada, más de 88, más de 110, según eso, depósitos de grasa en el cuello, fosas supraclaviculares, estrías, Cushing, buscando Cushing, ¿no? Bien, después del examen físico, indudablemente el laboratorio. Los basales, como decimos nosotros, igual para la presión, para un paciente con presión, a veces pedimos su hemoglobina, su hematocrito, porque si nosotros tenemos una poliglobulia, una policitemia, con mayor masa de eritrocitos va a disminuir la velocidad y la presión, la fuerza con que pasa la sangre va a estar aumentada. Y por lo consiguiente va a aumentar la presión un poco. La glucosa plasmática en ayunas, pacientes diabéticos, sabemos que los diabéticos en 30% son hipertensos. Es que la diabetes lo lleva a la hipertensión. Colesterol sérico también, los pacientes que tienen dislipidemias heterogénicas son pacientes que están con presiones altas. A veces solamente estos factores de riesgo que están en el paciente lo controlamos y controlamos la presión con eso. Por eso que es importante pedir laboratorio, ¿no? Más si es en la primera consulta y hacer los seguimientos. El potasio y sodio séricos es bastante importante porque estos de potasio, vamos a ver en el tratamiento sobre todo, en quienes podemos usar bloqueadores de los receptores de aldosterona y al bloquear de repente, si tiene un potasio alto, vamos a perjudicar al paciente. De sodio de igual manera. Es bastante importante el sodio porque el sodio es un natriurético que tiene que ver con todo lo que es la fisiopatología de hipertensión y todo esto, ¿no? La sal, la retención de sodio, que el agua y aumenta la volemia, por ahí vamos, ¿no? El ácido úrico. El ácido úrico es un marcador de hipertensión. ¿Cómo es eso que marcador? O sea, nosotros podemos decir, bien, medimos, hoy día está nuestro paciente con 180, 110, y en el récord de los tiempos, en 6 semanas, nuestro paciente está ok. Está en 125,70. Nosotros estamos muy bien, hemos controlado, pero nuestro paciente quizás en el momento viene, medimos eso, pero de repente se ha invertido. En la noche está teniendo presiones más altas. Entonces nosotros tenemos un marcador laboratorial que efectivamente estamos dando bien el tratamiento, tenemos que asociar una droga más, tenemos que disminuir una droga. Eso nos lo hace el ácido úrico. Si su ácido úrico está muy alto, quiere decir, por más que su cifra tensional esté dentro de rangos normales y está alto, no está controlado su paciente. No está controlada la hipertensión, está controlada la cifra. Entonces el mensaje también es, cuando nosotros vemos pacientes con hipertensión, no es la cifra, es el paciente. O sea, puede usted tener una cifra controlada, que es muy fácil para nosotros para tener pacientes hospitalizados, por ejemplo, que vienen con una emergencia hipertensiva y en 1 hora usted controla, en 6 horas está ya dentro de rangos normales de la presión, pero el paciente tiene todos los factores cardiovasculares para hacer un evento cardiovascular, por lo tanto no está controlado. La cifra estará monitorizada, pero la enfermedad como así no está controlada. Entonces eso también debemos de llevar. ¿Cuándo no está? ¿Cuál es mi marcador para ver si mi paciente me está cumpliendo con la dieta, me está haciendo estilos de vida saludable, está cumpliendo con la medicación? El ácido úrico. Si el ácido úrico está alto, no está controlado. Es como el diabético puede tener glucosas de 100, 90 y usted puede decir que está controlado. No, su hemoglobina glicada está expresando el control. Si la hemoglobina glicada está menos de 7, está controlado. Es igual, el ácido úrico, si está menos de los rangos de 6, según el laboratorio que maneje, está controlado. Pero si no, silenciosamente en un momento se está elevando, está haciendo picos, en el momento que nosotros no estamos midiéndolo, está haciendo picos, y esos picos son los que hacen más daño al paciente, y esos picos son los que van a llevar a un infarto o a un stroke a este paciente. Y entonces hay momentos, ¿no? Viene el paciente, no sabemos, ha hecho un stroke, le vuelve a controlar y está normal, pero
incluso ahora ya han aparecido para ver eso. Y también nuestras drogas, como cualquier otra droga que vamos a colocar antihipertensivos. Necesitamos tener la creatinina porque a través de ella nos vamos a tener que sacar la depuración de creatinina, la tasa de filtración, y tenemos que saber cuándo nosotros usamos yecas o aras. Cuando ya el riñón está menos de 45 filtrando, no podemos usar los yecas y aras a pesar que son de primera elección. Entonces eso tenemos que tener en cuenta. Tenemos que pedir laboratorio. Y a veces dicen, no, pero a un paciente le está poniendo creatinina, ¿no? Sí, pues que nos va a expresar varias cosas. Análisis de la orina, prueba para microalbuminuria. Tenemos que hemos dicho que tenemos que determinar si hay daño orgánico en este paciente. Y la forma de determinar en forma temprana es buscar microalbuminuria en riñón. El EKG de 12 derivaciones, indudablemente. Ustedes ya supongo que estamos teniendo los EKGs. ¿Qué vamos a encontrar en el EKG? También tenemos que saber. No necesariamente a veces nos expresa en el EKG, pero hay que tomarlo. ¿Qué más? La hemoglobina glicada, ¿no? Para los pacientes diabéticos, la proteinuria, monitorización de la presión a domicilio, el ecocardiograma, si ya es un paciente que es hipertenso, porque hemos dicho que los pacientes no se dan ni cuenta que están hipertensos, vienen y detectamos la presión, pero con él ¿cuánto tiempo estará? Entonces, ¿cómo saber si es una hipertensión que recién se está empezando en el paciente o es una hipertensión que ya está colocada más de 10 o 15 años en su organismo? Entonces, fácil, mandamos un fondo de ojo y nos va a detectar si es una hipertensión de larga data crónica o si es una hipertensión que recién está empezando. Y si es de larga data, indudablemente también ha hecho efecto sobre el corazón. Va a haber una hipertrofia, ¿no? La monitorización de Holter en caso de arritmias, ¿no? Si el paciente de repente solamente siente que los latidos son rápidos, pero se mantienen latidos rápidos por encima de 80, todo el tiempo por 80, por encima de 8 años con 80 de latidos, ese paciente va a tener problemas ya de hipertensión, o solamente solo el hecho de tener frecuencias cardíacas altas, ¿no? Entonces ponemos un monitor porque el paciente puede sentir, entonces le mandamos un Holter. ¿Qué más? Ultrasonidos carotídeos para ver los soplos o en caso de esto, ¿no? Los ruidos o para medir también ya la velocidad de las arterias con el flujo, los ultrasonidos en las arterias periféricas, para determinar las estenosis, las coartaciones, velocidad de la onda de pulso, el índice tobillo-brazo, fonoscopia. Y bueno, en la ecografía quizás vamos a encontrar una hipertrofia, un corazón ya bastante grueso. Esto quiere decir que por lo menos en ese paciente ha habido más de 10 o 15 años, o tampoco 10 o 15, 5 años, pero con cifras muy altas, ¿no? De presión. Entonces, como cualquier músculo, es hipertrofia por la presión que tenía. Eso se va a ver expresado en el EKG también. En el EKG, los signos de hipertrofia ventricular izquierda, los signos de Sokolov, hay Cornell, hay Bastanza, hay Framingham, hay como 10 signos para un EKG para ver sobrecarga sistólica, ¿no? Para ver que hay una hipertrofia ventricular izquierda. Entonces eso se va a reforzar, supongo que en las prácticas, para ver un EKG también, porque a veces es todo lo que tenemos en un hospital, quizás ni el ecógrafo a la mano, pero sí podemos tener, ¿no? En la ecografía podemos mirar que están los músculos alterados, en el fondo de ojo que le hemos dicho, para determinar, ¿no? Hipertensión maligna sobre todo. Los factores de riesgo que ya habíamos citado, ¿no? Que hay que ver los factores de riesgo como edad, el tabaquismo, la dislipidemia, el colesterol, con algunos parámetros de colesterol total. Manejamos nosotros 150 como colesterol total y manejamos el LDL por encima de 100. Si son coronarios manejamos por 70 incluso. Y en pacientes, ¿cómo se llama? Si no son coronarios, 100 de LDL, que es el colesterol malo. Y el colesterol bueno, que es el HDL, que estamos por encima de 50 o 40, según sea, ¿no? Si encontramos eso, la glicemia con factores de riesgo, la obesidad, ¿no? Midiendo la circunferencia sobre todo, y bueno, casi redundar, no pueden revisar. Entonces vamos identificando también el daño de órgano blanco, ¿no? El compromiso de órgano blanco en hipertensión ayuda a establecer el riesgo cardiovascular. Entonces eso vamos a ver también que en la clasificación no solamente es tener si es hipertensión estadio 1, estadio 2 o 3, sino también cómo es de riesgo bajo, moderado o alto, ¿no? Según el compromiso de órgano blanco,
para establecer riesgo cardiovascular y determinar la intensidad y el tratamiento. Las claves de los exámenes de laboratorio en todo paciente con hipertensión arterial son la bioquímica que ya hemos citado, la urinalysis y el EKG. Entonces, en conjunto con estas ayudas se puede determinar si hay o no el compromiso de daño de órgano blanco. Y entonces nos encontramos con otra clasificación para manejar en un paciente. ¿Y por qué estamos con la clasificación? Porque en base a eso nosotros vamos a decir si este paciente va con 2 drogas, va con 3 drogas, y va con 2 drogas sí o sí, porque ya tiene daño de órgano blanco, ¿no? Entonces, por eso que nosotros clasificamos. Por ejemplo, acá, factor de riesgo y daño de órgano blanco o comorbilidades, ¿no? Sin otro factor de riesgo, cuando la presión está en rango normal, su riesgo es bajo. No tiene factor de riesgo y la presión está menos de 140 con 90, es bajo. Es bajo que nos haga, ¿no?, una clasificación de riesgo de hipertensión, sí. Bueno, seguir avanzando porque si no. El grado 2 igual sin factor de riesgo bajo y el grado 3 ya cuando es moderado pero con una clasificación del estadio 2 o grado 2. Si hay 1 o 2 factores de riesgo, que es lo que hemos señalado en la diapositiva que ustedes han visto, de dislipidemia, diabetes, edad, etcétera, que lo pueden ir repasando más, cualquiera de esos tiene, si 1 o 2 o es diabético y es renal, ya tiene 2 factores de riesgo, y así tenga una presión, es de riesgo bajo, de riesgo moderado o de riesgo alto. Eso es para clasificar. Entonces, lo más importante es determinar el daño de órgano blanco. Porque si determinamos el daño de órgano blanco, nosotros vamos a poder prevenir los eventos cardiovasculares. Y entonces, si nosotros estamos, por ejemplo, buscando daño a nivel de cerebro, tenemos que ver algunos estudios que nos pueden ayudar a esto, como las resonancias, las tomografías, ¿no? Incluso mandarlo con el neurólogo, quizás si la presión ya hizo un problema de daño de órgano blanco, ¿no? Si son pacientes ya que vienen secuelados con hemiparesias, eso ya está, ¿no? Corazón igual, un electrocardiograma, una ecografía de corazón para buscar los daños de órgano blanco. A nivel de riñones, habíamos dicho la depuración de creatinina, la microalbuminuria, la creatinina nos ayuda a buscar. A nivel de las arterias de endotelio, los Doppler, carotidios, vamos viendo eso. Y a nivel de otros, de repente, a nivel de placenta, de los fondos respectivos. Muy bien, el punto de buena práctica clínica. En hipertensión, evalúe siempre la posibilidad de que el paciente esté consumiendo otros medicamentos que ya habíamos visto. Siempre tenemos que ver eso para no confundirnos. Y también tenemos que saber que el clima sí influye, ¿no? Como curiosidad, a veces dicen eso, ¿no? Que un paciente que está con climas fríos o con climas cálidos, tiene que ver la presión, sí, porque tiene que ver con la vasodilatación. Y vasodilatación significa que el vaso tiene más diámetro y por lo tanto la sangre va a pasar con mayor facilidad y la presión va a bajar. Eso también ya está demostrado en algunos estudios. Y por eso que nosotros tenemos que hacer algunas consideraciones. Nuestro paciente a veces viene de la sierra, viene a la selva y por lo tanto su presión va a bajar, pero tenemos que también nosotros ver la medicación, porque de repente se mantiene y el paciente empieza a tener hipotensión, pero porque no hemos reformulado su tratamiento. Eso es lo que se tiene que ver. Bien, una vez hecho la definición, la clasificación, los factores de riesgo, los compromisos de órgano blanco, hemos categorizado y vamos a ver si el paciente ya tiene 2, 3 factores o ya tiene daño de órgano blanco, tenemos que colocar un tratamiento. Para todos es estilo de vida saludables, y para todas las guías son los mismos estilos de vida, las caminatas, reducir el alcohol, etcétera, que vamos a ver también si nos da el tiempo de esto. Y lo que sí es la selección de fármacos antihipertensivos, ¿no? A quienes ya es monoterapia, es doble terapia, triple terapia, es lo que vamos a ver. ¿Y qué grupos de fármacos tenemos? Entonces, los grupos farmacológicos, inicio o mantenimiento. Tenemos, ¿no?,
los diuréticos, los análogos diacídicos, la clortalidona, la indapamida, los betabloqueadores, los calcio antagonistas, los YECAS y los ARAS. Eso solamente para citar los grupos. Sí, no le estoy poniendo todavía la importancia respectiva. Muy bien. Entonces, en los fármacos, si nosotros vemos dentro del grupo de los fármacos, dentro de los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, que son los medicamentos de, digamos, de primera línea. Son de primera línea hablando sobre una población más frecuente, no una población especial, porque para grupos especiales vamos a tener también medicación selectiva especial. Entonces los YECAS son los que han demostrado ser incluso mejor que los bloqueadores de los receptores de la angiotensina. Eso sobre pacientes que hacen algunos eventos cardiovasculares, sobre falla coronaria, sobre pacientes que van a tener cardiopatía isquémica. Estos hipertensos finalmente desarrollan fibrilación auricular, desarrollan infartos cerebrales o infarto al corazón, ¿no? Y falla cardíaca. Entonces, sobre eso los YECAS a veces son como cardioprotectores, nefroprotectores, se manifiestan y se recomienda un poco más. ¿Quiénes son los fármacos estos? De todos ellos, de repente en nuestros hospitales tenemos el captopril, el enalapril, lisinopril también están, penidopril también ya está, ¿no? Entonces, decir que uno es más que otro, eso no es un tema. Y ahora, lo que sí debemos de saber son los efectos adversos que el paciente pueda tener. Los efectos adversos al recibir los YECAS, ¿no? Entonces, los efectos adversos puede haber una hiperpotasemia, por eso que en pacientes que tienen falla renal o que tienen potasio por encima de 4 o 5, no podríamos dar. Y que tienen falla renal con una depuración menor a 45, no podríamos dar los YECAS, ¿no? Porque nos va a elevar más. ¿Y quién es más? No debemos asociar, eso también, no debemos asociar, eso sí, ustedes ya como estudiantes ya lo tienen que saber, no se debe de asociar con los ARAS. O sea, usted no va a dar enalapril más losartán, enalapril más valsartán. O da YECAS o ARAS, pero no los dos porque se ha visto una evidencia de daño a nivel de las nefronas sobre todo. ¿Ya? Y tenemos que considerar alguna suspensión cuando vemos que que está habiendo daño renal, porque estamos usando los YECAS en pacientes sobre todo que han disminuido un 30% su depuración de creatinina, ¿no? En ellos tenemos que cambiar estos medicamentos, ya no ni YECAS ni ARAS, ¿no? Suspender, ¿no? Y sobre todo en pacientes pues que tienen problemas renales, ya sean estenosis renal, hay que tener algunas consideraciones. Podemos dar, pero tenemos que hacer un seguimiento si es que no va a haber algunas alteraciones en lo que es depuración de creatinina, en la tasa de filtración y todo ello. Los otros medicamentos que son los primos de estos, de los YECAS, que son de primera línea, son los ARAS. Entonces ustedes dirán, ¿y por qué salió YECAS o ARAS si casi tienen los mismos, no? Los inhibidores de la enzima de angiotensina y los otros son los bloqueadores de los receptores de angiotensina. Entonces, los ARAS salen a raíz de que los YECAS liberan bradicininas a nivel de pulmón. Entonces eso hace que haya un problema de vasoconstricción a nivel de las arterias, de los bronquios pulmonares. Y esa situación no se presenta con los antagonistas de los receptores de la angiotensina, con los ARAS. Por eso salieron. Y bueno, tampoco ha sido demasiado, ¿no? Sobre todo en nuestra población no vemos que dando YECAS nuestro paciente haga un problema de espasmo bronquial y cosas así, ¿no? En pacientes algunos que puedan tener manifestaciones secundarias como una carraspera, tos, quizás sí, ¿no? Pero con los medicamentos
de larga data y algunos pacientes ya se memorizan algunos síntomas que no son tan ciertos porque no hemos visto un angioedema así por yecas que te puede llevar, ¿no? Entonces, al menos en nuestra población. Pero bueno, a raíz de eso, sobre todo en poblaciones europeas que se han visto ese tipo de reacciones, salen los ARAS. Y los ARAS están pues todos los que terminan tan, ¿no? Candesartán, lo tenemos. Iversartán, lo tenemos. Losartán, olmesartán, telmisartán, valsartán. Todos estos lo tienen. Y hay estudios muy buenos sobre estos antihipertensivos, ¿no? Sobre todo. Pero lamentablemente, así como medicamentos para darlo por el seguro, en este caso por el CIS, solamente está el losartán colocado, ¿no? Entonces, eso es lo que podríamos nosotros decirles. Y dentro de los ARAS, también hay algunas consideraciones, algunos efectos adversos que ustedes lo pueden leer un poco más detenido. Como segunda, esos están en la guía de tratamiento, tanto los YECAS y los ARAS, están como los de primera línea, representados por la letra A, ¿no? Y los antagonistas del calcio, que son los bloqueadores de los receptores del calcio, están representados con la letra B, que luego vamos a ver ese fluxograma de tratamiento. Entonces, como los de segunda línea, ¿no? Tenemos los antagonistas de calcio. Los medicamentos de antagonistas de calcio tenemos los dihidropiridínicos y los no dihidropiridínicos. Es importante quizás saberlo, sí, porque en algunas situaciones solamente la clasificación, ¿no? De los no dihidrino. Lo que nosotros damos más son los dihidropiridínicos. Los no dihidropiridínicos porque son inotrópicos negativos, ¿no? Que más están controlando la frecuencia cardíaca. Y a veces nuestro paciente ya tiene problemas, ¿no? De falla cardíaca reducida y complican la situación. Entonces, por eso que están indicados los dihidropiridínicos en la mayoría de veces. Solamente en algunos pacientes usamos los no dihidropiridínicos. Pues, ¿quiénes son los dihidropiridínicos? Estos son los antagonistas del calcio, ¿no? Que ustedes lo conocen, nifedipino, anlodipino, nimodipino, nicardipino, ¿no? Eso lo tenemos nosotros, o sea, sí colocamos a algunos pacientes. Es más, en los últimos años, o sea, este último año, toda la pandemia, desde el 2019 a la fecha, los calcioantagonistas han pasado a ser como de primera elección en el manejo de pacientes con hipertensión. ¿Por qué? Porque hay estudios que controlan mejor aquellos pacientes que hacen picos, o sea, de hipertensión, ¿no? Que usted ve en el mapa, hay momentos que hacen 180, hay otro momento que hace 120, ¿no? ¿Quiénes han demostrado ser mejores controladores en picos de hipertensión? Los antagonistas de calcio, o sea, el nimodipino, el anlodipino, el nifedipino. ¿Qué es lo que usamos nosotros más? Anlodipino. Nifedipino usamos en pacientes aquellos que tienen pues que ser colocados con efecto retardado, prolongado, ¿no? Como son los pacientes renales quizás. Pero anlodipino, que es lo que más nosotros usamos, y nifedipino también en gestantes. Entonces estos han sido algunas consideraciones como tal, también lo tienen aquí, que ustedes ya lo van a leer un poco más pausada, porque eso sí vamos a de repente, por el tiempo, porque ahorita todavía ya tengo creo pocos minutos para tocar todavía algunas emergencias hipertensivas y todo, que lo vamos a ver en la práctica, estas consideraciones que debemos siempre acostumbrarnos a nosotros. Si estamos colocando este medicamento, ¿qué contraindicaciones tiene? ¿Qué efectos va a tener sobre nuestro paciente? Los no dihidropiridínicos, sin embargo, solamente se usan el diltiazem, verapamilo en pacientes que tienen algunas arritmias y que tienen una buena fracción de eyección. Entonces, en sus pacientes que todavía no tienen daño a nivel estructural del corazón, porque si no vamos a tener problemas sobre el gasto cardíaco colocando estos medicamentos. Bien, y los
los diuréticos, que son, los diuréticos tenemos los diacídicos, los análogos de las diacidas, ¿no? Los diacídicos tenemos la hidroclorotiazida, ¿no?, en nuestro medio, y los análogos también lo tenemos, clortalidona, indapamida, que están entrando con bastante expectativa, ¿no?, porque son de una sola toma de 24 horas, que es lo que nosotros debemos de ver, sobre todo en la adherencia. Nuestros pacientes a veces abandonan el tratamiento por mínimo por 5 factores. 1, porque la presión no le da ninguna molestia. 2, por la parte económica. 3, porque van a tomar más de 2, 3 tabletas. Y 2 a 3 veces al día. Entonces a veces abandonan eso. La idea es que por lo menos sea una polipíldora, que lo tienen, pero lo tienen para... No está colocado el medicamento y a veces abandonan nuestros pacientes. Y entonces los que son hipertensos, nuestros pacientes que no tienen economía van abandonando. Entonces la idea es hacer también que los medicamentos solo sean una toma y que pueda estar por 24 horas colocado el medicamento, no por cada 4, cada 6 horas. Otros diuréticos que usamos sobre todo por emergencias hipertensivas o pacientes ya complicados, o no complicados, como puede ser también la furosemida, ¿no?, los de ASA, los ahorradores de potasio, arinona, los antagonistas de la aldosterona, la esplerenona, la espironolactona. La espironolactona, la esplerenona son los medicamentos que mejor controlan al paciente que tiene hipertensión arterial resistente. Son los que nosotros vamos a usar en los pacientes que ya se han catalogado como hipertensos resistentes. Y los beta bloqueadores. Los beta bloqueadores están como de cuarta, últimamente algunos, incluso la guía americana no apuesta mucho con los beta bloqueadores, la guía europea sí, ¿no?, por lo mismo de frecuencia cardíaca, etc. Y tenemos los beta bloqueadores cardioselectivos, no cardioselectivos, ¿no? Eso debemos de tener en cuenta. Vamos a pasarnos porque si no, no nos va a dar. Los inhibidores directos de la renina que están apareciendo ahora, ¿no?, alisquireno, antagonistas de los receptores alfa-adrenérgicos, doxazosina, teratosina, ¿no?, los antiadrenérgicos de acción central. En nuestro medio muy usado la metildopa, sin embargo tiene algunos efectos que ahí debemos tener más consideración sobre los efectos, creo, sobre todo en pacientes ancianos. No debemos dar estos alfa-metildopa, ¿no?, porque los deprimen la cada 6, cada 8, ¿no? Están establecidos, porque esto está con la vida media del medicamento, ¿no? Entonces, no es que dándole cada 4 horas voy a controlar más, no es así tampoco, ¿no? Y tiene una dosis también máxima, no es que usted le dé 100 de miligramos de captopril y va a controlar tampoco. Entonces, ahí están colocadas para tener esas consideraciones, y ya lo van a leer. Y el tratamiento que les decía, el esquema de las nuevas guías de hipertensión es el paso 1 siempre. Solamente vamos a dar monoterapia al paciente que tiene menos de 140, 190 y que tiene factor de riesgo, casi no tiene ningún factor de riesgo. Si tiene factores de riesgo más de 2 o 3, ya damos la doble terapia, combinamos los medicamentos, los YECAS o los ARAS más los calcio antagonistas. La A representa a los YECAS o ARAS, y la C representa a los calcio antagonistas. Entonces la D representa a los diuréticos. Y bueno, eso ya lo leí. Y el manejo ahora sí vamos por pacientes que a su vez tienen enfermedades cardiovasculares. Son hipertensos y es a su vez coronario. Es hipertenso y a su vez tiene un ACV. Es hipertenso, a su vez es renal. Bien, vamos rápido.
Hipertensión, enfermedad arterial coronaria, está entre 25 y 30% de pacientes con hipertensión presenta infarto agudo de miocardio. Entonces eso también tenemos que ver, que estamos hablando de los eventos coronarios, de ellos van a tener hipertensos que de 10, 3 pueden hacerte una cardiopatía coronaria, o sea, un infarto. La meta de tratamiento en estos pacientes es menor a 130/80 o menor a 140 en adultos mayores, ¿no? Y el LDL es menor de 55, o sea, tenemos metas. Miren, el coronario, su presión no debe estar más de 130/80. Esto por varias razones, porque puede volverse a infartar, porque puede romper el músculo que ya está con aneurisma a nivel de ventrículo, etc. Medicamentos de elección en el paciente que ha tenido infarto y a su vez es hipertenso son los beta bloqueadores, los YECAS, ¿no? Y los bloqueadores de la aldosterona. Calcio antagonistas, dridroprínicos, ¿no? Eso está ahí, vamos viendo. O sea, los YECAS, los ARAs, los beta bloqueadores y los bloqueadores de la aldosterona. Esos son los medicamentos de elección en el paciente con infarto. El paciente que es hipertenso, a su vez, ya ha tenido un ACV y un evento cerebrovascular, que es el factor de riesgo para evento isquémico hemorrágico, y hacer que tenga un ACV isquémico hemorrágico, la meta de tratamiento, igual que coronario, 130/80, menos de 130/80. Y para adultos mayores, menos de 140/80. Estamos subiendo un punto o 10 puntos más. Siempre tengan. Esas son las mismas consideraciones que hemos tenido para el paciente coronario. Igual para el paciente que tiene un ACV. Medicamentos de elección, de igual, bloqueadores del eje renina-angiotensina, los YECAS, bloqueadores de los receptores de aldosterona, los calcio antagonistas, dihidropiridínicos, los diuréticos, los ASAs, el evento isquémico, ¿no? En falla cardíaca, paciente hipertenso y falla cardíaca es un factor de riesgo para ocurrencia tanto de falla cardíaca como fracción de función conservada o reducida. O sea, la hipertensión te puede llevar a una falla cardíaca o es el paciente con falla cardíaca que también es hipertenso. La meta, igual que la anterior, menor de 130/80 y adultos mayores 140/80. Medicamentos de elección, igual, beta bloqueadores, los YECAS o los ARAs, los antagonistas de los mineralocorticoides, en este caso, pues la aldosterona, ¿no? Y los diuréticos, a veces pueden ser los diuréticos análogos tiazídicos o furosemida, los de ASA. Enfermedad renal crónica, bastante frecuente, pacientes, o sea, los pacientes ahora ya no solamente tienen hipertensión, ¿no? Son coronarios, tienen falla cardíaca y tienen falla renal. O sea, la hipertensión es un factor de riesgo notable para desarrollar y acelerar la progresión de la albuminuria en pacientes con nefropatía desapresiva. La disminución de la tasa de filtración glomerular se asocia a hipertensión resistente. Eso tenemos que saberlo. Se asocia a una hipertensión resistente por el daño de las nefronas o enmascarada y elevación nocturna de cifras tensionales. Entonces son los pacientes que tienen hipertensión resistente. La meta de tratamiento, igual, 130/80 y adultos mayores, 100. Medicamentos, YECAS, si es que lo que hemos hecho las consideraciones, ¿no? Que era tasa de filtración mayor de 45 y potasio menor de 4,5. Podemos dar YECAS, tratamiento de efecto antihipertensivo, antiproteinúrico. Los calcio antagonistas no dihidropiridínicos, verapamilo, también tienen efecto nefroprotector y pueden adicionarse los diuréticos de ASA. Son útiles si la tasa de filtración es menos de 30. Entonces, esos son los pacientes renales que hay que tener consideraciones y todavía podemos dar los YECAS con las consideraciones que hemos tenido, los ARAS, ¿no? Y también podemos dar algunos calcio antagonistas no dihidropiridínicos, verapamilo sobre todo, pero si es que tiene buena fracción de eyección de corazón. Y entonces aquí entra otro grupo, los renales crónicos que están en diálisis. Los que están en diálisis generalmente ya se les da total, ya está el medicamento, si tiene que depurar, va a depurar por la diálisis. O sea, no tenemos esas condiciones. Podemos dar YECAS o ARAs. Lo que sí debemos de tener en cuenta que estos pacientes son bien resistentes al tratamiento y tienen cifras tensionales muy altas, 180, 110, 210, 250 con 120, así vienen y ellos no tienen molestias, apenas un zumbido o una cefalea. Eso es real, ¿no? Entonces, en esa situación a veces vamos, los nitratos endovenosos, vamos dando algunos, combinamos medicamentos.
¿Por qué? Porque su depuración también, ¿no? La enfermedad pulmonar obstructiva en los pacientes con EPOC, ¿no? Igual, 130, 80 en la meta, en adultos mayores 140. Los medicamentos de elección son los ARAs, por lo que le había dicho, las bradicininas y todo esto, porque hay algunos internistas, algunos todavía que tienen consideraciones que los YECAS pueden dar más espasmo a nivel bronquial. Calcioantagonistas con o sin diuréticos, si se usan betabloqueadores, preferir los caldios selectivos, por lo mismo, ¿no? Los betabloqueadores también tienen que ser selectivos, ¿no? Si no son selectivos con atenolol, puede tener también una broncoconstricción, por ese lado. Entonces tenemos que dar los selectivos, bisoprolol podemos darlo como betabloqueadores en los pacientes con EPOC, porque los pacientes con EPOC no solamente tienen el problema de la presión, sino que también como les falta aire, aumenta su frecuencia cardíaca. Al aumentar la frecuencia cardíaca, aumenta su presión. Entonces tenemos que dar betabloqueadores, porque al dar betabloqueadores nosotros estamos controlando la frecuencia cardíaca, pero los betabloqueadores que tenemos que dar son los selectivos. En pacientes diabéticos, igual la meta es 130-80 para los adultos y adultos mayores 140-80. Medicamentos de elección son indudablemente para el paciente con diabetes sí o sí van los YECAS, porque el diabético te va a desarrollar falla cardíaca o te va a desarrollar hipertensión si es que no lo tiene. Entonces van, ¿no? Y ahora estamos con los inhibidores de SGLT2, o sea, que también te bajan la presión. O sea, desde 2 días el congreso de acá de Perú que ha estado, ¿no? Los días 24, 26 que ha estado, ya estamos con las drogas, con los DAPAs, ¿no? La dapagliflozina, Forxiga, etcétera. Entonces, que también están bajando presión. O sea, ya no van a prevenir solamente la falla. Entonces, en pacientes diabéticos siempre, no se olviden, chicos, esto son los YECAS, ¿no? Los calcioantagonistas. Son pacientes que van muy bien con los calcioantagonistas. El diabético a veces por problemas de endotelio, de haber perdido esta tonicidad a nivel del endotelio, no puede controlar su presión, pero los calcioantagonistas con los YECAS van muy bien. Hipertensión resistente. Bien, la hipertensión resistente, ¿cómo es su definición? La definición está como una presión más de 140-90 en paciente tratado con 3 o más antihipertensivos. O sea, el paciente tiene un YECA, por decir, tiene enalapril, tiene enlodipino y tiene hidroclorotiazida, por decir, es lo que más tenemos, lo que más en nuestro medio, ¿no? Podemos asociar otras, cierto, pero ya tiene eso, no se controla, dosis máxima, no se controla, está catalogado como hipertensión resistente, incluido el diurético. Y debemos excluir siempre la pseudoresistencia, ¿no? La pseudoresistencia porque el paciente no se adhiere, no cumple, no toma las 3, toma una, la mitad, etc. O la mala técnica de la presión arterial, efecto de bata blanca, no adherencia al tratamiento, esos son los pseudoresistentes. Afecta al 10% de los pacientes. Felizmente es un poco porcentaje de los que son resistentes al tratamiento. 50% de pacientes resistentes son pseudoresistentes. O sea, no son verdaderamente resistentes, sino que no tienen tratamiento, no se adhieren al tratamiento. Optar por el tratamiento diurético o los análogos diacídicos o diuréticos de ASA, cuando la tasa de filtración es menor a 30, añadir como intervención de cuarta línea la espironolactona. Si el potasio es menor de 4 o 5 y la tasa de filtración es más de 45. Ahí podemos agregar espironolactona, que son los que controlan mejor la hipertensión resistente. Si el paciente no, al contrario, vamos a tener, como son ahorradores de potasio, ¿no? De aldosterona, por el lado de aldosterona, vamos a incrementar el potasio y vamos a perjudicar al paciente. Entonces hay que tener esa consideración para poner aldosterona, que es el mejor antihipertensivo que controla este tipo de pacientes resistentes. Siempre efectuar búsqueda de causas secundarias, a veces son los resistentes. ¿Y qué hacemos? Hipertensión en el embarazo. La hipertensión en el embarazo afecta al 5 a 10% de los embarazos alrededor del mundo y se asocia a riesgo de abrupto placentae, evento cerebrovascular, falla orgánica múltiple, hígado, riñones, coagulación intravascular diseminada, riesgos fetales, retardo de crecimiento intrauterino, parto preterino y muerte intrauterina. Y para el abordaje de nuestra paciente con embarazada tenemos que tener escenarios. Y tenemos 4 escenarios en la paciente gestante. La hipertensión preexistente, o sea, es una paciente que tiene hipertensión arterial y que a su vez se embaraza y aumenta más, ¿no? Que ya es hipertensa antes de embarazarse. Esa es la hipertensión preexistente. Entonces, la hipertensión gestacional, la que ha desencadenado hipertensión, es aquella que inició
cuando la paciente está gestando a las 20 semanas y persiste hasta 6 semanas posparto. La preeclampsia, ¿hola? ¿Se acabó? Doctora, disculpe, no sé si me escucha. Sí, lo que pasa es que tenemos otra teoría en este momento. No sé si por favor lo podría dejar grabado y compartirnos sus diapositivas porque no podemos. Ah, sí, no se preocupen, yo les voy a pasar igual, de repente me dejas ahora un número de teléfono o algo. Voy a dejar de repente, a ver qué puedo hacer. En el chat les voy a dejar. Entonces voy a cortar. Doctora, disculpe, ¿me podría pasar su número si no para poder escribirle al WhatsApp y me pueda pasar las diapositivas, por favor? Sí, lo puse en el chat, no sé si lo ha visto el número. Hola. No, doctora, no ha salido. Ya, copia. 99 15 20 730. Hola. Listo, doctora, 9915-20730, ¿verdad? Sí, mañana tengo con ustedes una mesa redonda. No sé, ya quedamos interno porque también estoy de guardia, no sé si lo voy a poder dar
y si no, postergamos otra fecha. Coordinamos. Ok, doctora, Gracias. gracias. Gracias chicos por su paciencia. Doctora, disculpe, no se olvide de parar la grabación, por favor.